Nosotros sabemos lo que ha significado la epidemia o la pandemia de HIV. Definitivamente las cifras están públicas. Hacemos comparaciones o estimaciones muchas veces con los países del primer mundo. Nos comparamos como países del tercer mundo o en vías de desarrollo, como usualmente debemos llamarnos, y encontramos que el número de VIH pasó, por lo menos en España, de 84.000 en 1990 a 150.000 en el 2011. Estos son datos, por supuesto, de ONUCIDA. En Colombia, desde el 85, 3 de diciembre, hasta el 3 de diciembre del 2013, se habían notificado 92.379 casos, con una prevalencia del 0.45%, 111.015 pacientes con VIH durante el año, y estos son los costos. Por supuesto, en España también cuesta. Se duplicó en los últimos 4 años, pasando de 50 millones de dólares a 100 millones de dólares en el 2011. O sea, tenemos un desfase de 8 años, que son las publicaciones que hemos encontrado, y acá constituye el 0.5% del gasto total en salud. El Estado paga entre $1.600 hasta $4.900 anuales por paciente, dependiendo, por supuesto, de cada uno de los ítems de contratación que tengan con algunas EPS o con algunas redes del Estado. 50% de las personas que viven con VIH son diagnosticadas por enfermedades oportunistas. Eso es un dato bastante alarmante. La criptococosis es un componente importante precisamente en esas enfermedades oportunistas y además de eso en el componente de mortalidad. Esta es la incidencia anual promedio de 2.4 por 1 millón de habitantes en la población de VIH, 3.000 a 3.200 casos por 1 millón de personas. La micosis oportunista más común, hablo de criptococosis, en pacientes con VIH con una prevalencia del 76%. Tasa de supervivencia del 82% en la población no VIH. El sistema nervioso central es la segunda causa de enfermedad oportunista más frecuente, con una tasa de supervivencia del 42% para la población que es HIV positivo y un tiempo de supervivencia desde el diagnóstico que es aproximadamente 4 meses. Estos son datos tomados de la Organización Mundial de la Salud y encontramos nosotros entonces que 162.500 casos son diagnosticados en el África subsahariana. Además de eso, en el Asia y el Pacífico, 43.200 casos, y luego viene nuestro continente. Aproximadamente 9.700 casos en Norteamérica y Suramérica, junto con el Caribe. Noráfrica, 3.300 casos, Europa, 4.400 casos. Y esto es un estudio muy interesante que encontré, es una revisión más que un estudio, que habla acerca del estatus de la criptococosis en Latinoamérica. Sería muy bueno examinarlo porque tiene algunos datos importantes. Y dentro de esos datos nosotros vamos a ver que en nuestro país, mejor dicho, que en América Latina 5.000 individuos afectados con meningitis criptococócica están como un diagnóstico certero y 2.400 muertes atribuibles. ¿De acuerdo? Ahora bien, si miramos los datos, vemos que Brasil es el país de Latinoamérica que más casos tiene de criptococosis, pero después viene Colombia. Así que esa es nuestra realidad. Esto se convierte en un problema de salud pública, definitivamente porque cada vez, bienvenida doctora, definitivamente porque cada vez que nosotros queremos hacer estimativos acerca de cuánto impacta en la salud pública, encontramos unos datos que van a limitar muchísimo los datos específicos. Ahora bien, este es un problema de pobreza asociado. Y por supuesto de países con recursos limitados en el que el costo en la salud pública no es el determinante de desarrollo. Encontramos nosotros una reducción de incidencia y mortalidad, tal cual nos da 3 ítems específicos que son prevención, diagnóstico temprano y tratamiento óptimo. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer para tratar de impactar desde el punto de vista de salud pública. Ahora bien, hace un tiempo nos visitó Martin Koering. Martin Koering es uno de los expertos que tiene que ver o que trata temas de economía aplicados en salud y que fue invitado para dar un diagnóstico de nuestro sistema de salud. Martin Koering llega a unas conclusiones específicas y es la atención médica basada en el valor, por sus siglas en inglés, será la norma y la política continuará cambiando hacia la prevención y el racionamiento. Tiene como objetivo esta política maximizar los resultados del paciente al menor costo posible.
Y esto se los traigo a colación porque cuando nosotros hablamos de costo, parece que tocáramos un tema que es prohibido, ¿verdad? Parece ser que nosotros debiéramos en salud siempre utilizar los medicamentos más caros o los más costo efectivos. Sería una buena pregunta, ¿verdad? Ahora bien, para minimizar ese costo, yo necesito algo muy claro, y es, en salud pública yo tengo que tener guías adaptadas, porque utilizar guías me va a disminuir el sesgo específico, un sesgo de formación, un sesgo de recursos, etc. Y esto está comprobado. En estos 3 artículos que traigo, yo encuentro que las guías de práctica clínica proporcionan un valor en la eficiencia de las intervenciones. Pero además, el apego a las guías disminuye la mortalidad. O sea que si yo trato una enfermedad específica, en este caso, la criptococosis meningia, pegándome a guías, la gente se muere menos. ¿Sí? Ahora bien, permite además ahorros en salud pública, que es lo que queremos, y que es lo que usualmente nos impacta en los sistemas de salud que tienen problemas económicos, como el de nuestro país que está en vías de desarrollo. Así que, dicho esto, contextualizamos lo que vamos a tratar. Y entonces ahora Laura nos recuerda que debemos enfocarnos en el criptococo, ¿sí? Que es el tema por el cual nosotros venimos hoy a sentarnos, ¿sí? Así que el tema de hoy es el sinvergüenza del criptococo. Comencemos a verlo, vamos a desglosarlo, vamos a empezar a intervenirlo. Levadura saprófita. Quiero aclararle que saprófito no tiene nada que ver con Duque, pero la levadura saprófita de distribución global, 2 especies, Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii, son los que con mayor frecuencia inducen procesos infecciosos en humanos, pero hay más o menos unas 24 especies registradas, ¿sí? Y aquí está la estructura, una estructura específica en la que se destaca una cápsula, que es lo que usualmente confiere factores agregados de virulencia. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo se adquiere? ¿Cómo comienza la infección? Esto es una diapositiva que lo ilustra. Usualmente el criptococo es ubicuo y se encuentra en las heces de los pájaros o incluso en los árboles. Hemos encontrado colonias de gattii, Cryptococcus gattii y neoformans en estos dos eventos, en las heces de los pájaros y en los árboles que se encuentran en descomposición. Eso llega al ser humano a través de inhalación de levaduras o basidiosporas, que son formas sexuales. Se fagocita por los macrófagos alveolares y después de eso, en el huésped que es inmunocompetente, se monta una reacción que termina haciendo lisis completa del hongo, previa formación de un criptococoma. Resolución, latencia, neumopatía, propagación, etc. O en el huésped inmunocomprometido o incluso en algunos huéspedes inmunocompetentes termina produciendo diseminación a nivel del sistema nervioso central. Esto es la cápsula del criptococo y aquí hay unas estructuras específicas que le confieren el carácter de patógeno. Primero, hay unos locus que producen mutaciones y que hace que la cápsula empiece a crecer. Esto es lo que se termina depositando en las vellosidades aracnoideas y por eso incrementa la presión intracraneal. Y esto es, en un individuo sano, lo que pasa. Usualmente el criptococo entra, es recibido por el macrófago alveolar, se monta una respuesta específica, lleva a la célula dendrítica a presentarlo y es limitado a través de un criptococoma, que es que el cuerpo lo encapsula y empieza a fagocitarlo. Y esto es lo que pasa en el enfermo. Ese criptococoma no es eficiente. Este criptococoma no es eficiente y termina produciendo una disregulación, inflamando el epitelio e incluso traslocándose en aquellos pacientes que tienen unos factores de riesgo asociados, sobre todo inmunosupresión. Así que hablemos de las manifestaciones clínicas del criptococo. Pulmonares, por supuesto, es la primera o el primer foco de entrada como tal, ¿verdad?
Tenemos a nivel de piel, por supuesto. Cuando ustedes tengan este tipo de lesiones, piensen en criptococo. A nivel de ojo, usualmente lo produce por incremento a nivel de la presión intracraniana, que termina generando empapiledema. Y por supuesto, lo que nos atañe hoy, que es la criptococosis en sistema nervioso central. Yo quiero traerles estas diapositivas porque hacen parte de lo que nosotros vemos a diario. Este es un estudio publicado en Clínicas de Norteamérica y habla acerca del error diagnóstico, lo que yo dejo pasar. Y nos dice que los errores médicos son responsables del 17% de los eventos adversos evitables en el hospital. Los estudios señalan que los médicos perdemos cerca de 12 millones de diagnósticos y que la mitad de esas fallas causan daños a los pacientes. ¿Por qué será importante? Definitivamente porque si no establecemos un diagnóstico adecuado, una sospecha adecuada, vamos a errar. El porcentaje se sitúa entre un 15 a 20%, obteniendo unos reportes más altos en servicios como emergencia y medicina interna. ¿Esto qué quiere decir? Debemos estar sintonizados. Debemos pensar, todos los clínicos y clínicas, como diría Maduro, en lo mismo, ¿sí? No ir unos por un lado, ir otros por otro lado. Empecemos a sintonizar. Y lo primero es hacer un diagnóstico adecuado. ¿Y cómo hago yo un diagnóstico adecuado? Por medio de 3 métodos específicos. El primero es cultivo de líquido cefalorraquídeo. El segundo, tinta china. Y el tercero, antígeno de criptococo. Eso es lo que tenemos en la actualidad. Hay otras técnicas, PCR, fotometría de masas, que es el MALDI-TOF, pero usualmente con las que contamos son estas. De manera breve les voy a decir las bondades y el talón de Aquiles de cada uno de ellos. Entonces, a nivel del cultivo, la prueba de oro. Digamos que si el microorganismo crece, es el gol estándar, ¿sí? El problema con el criptococo es que puede tomar días o semanas el cultivo, tiempo que es bastante vital para el paciente. Pobre sensibilidad, o sea que nos deja pasar algunos casos. Luego de eso, la tinta china, que es una capacidad que tiene la cápsula de no retener unos colorantes específicos y que cuando se va a revisar a la microscopía se documenta este halo específico. La tinta china históricamente ha sido el método más utilizado porque no impacta en recursos económicos, tiene una sensibilidad del 86% en manos expertas, lo cual lo hace un poco mejor que el cultivo, pero omite 1 de cada 7 diagnósticos. ¿Sí? Y por último, el antígeno criptococócico. El antígeno del criptococo, entonces, es un método que puede utilizarlo de 3 formas. Aglutinando en látex, este que está aquí, o un ensayo lateral de flujo, este que está acá, que son unas tirillas que se han generalizado porque son bastante fáciles al momento de reproducir. Sensibilidad y especificidad mayores al 99%. O sea que fíjense que a pesar de que el cultivo es el gol estándar, el antígeno del criptococo es mucho mejor. ¿Sí? Esos son los 3 métodos como podemos diagnosticarlo. Y esto es una diapositiva que habla acerca de la superposición entre la sensibilidad y especificidad de cada una de las pruebas. Ahora bien, con el antígeno criptococócico nosotros entendimos algo específico con el criptococo y es que podemos hacer profilaxis. ¿Cómo así? El antígeno frente a criptococo es detectado en sangre semanas o meses antes del inicio de los síntomas de meningitis. O sea que si yo lo detecto, incluso en algún paciente que no tenga sintomatología, eso me predice enfermedad diseminada. Eso me predice progresión a meningitis. ¿Sí? La prevalencia de la antigenemia asintomática varía de 1 a 15% entre las personas infectadas por HIV. Es un predictor independiente de meningitis y muerte. Miren lo importante. Esto es un estudio que fue publicado en Lancet y nos habla acerca de que en aquellos pacientes que se hizo un testeo del antígeno criptococócico, se trató, se clasificó y se dio terapia preventiva,
la mortalidad fue 28% más baja. O sea que es bastante útil al momento de hacer pretratamiento o profilaxis. Y esto es otra característica. En esta gráfica nosotros tenemos en esta línea la supervivencia. En esta horizontal tenemos las semanas de seguimiento de los títulos de anticuerpos, de los títulos de antígeno criptococócico. Y encontramos que a títulos más bajos la supervivencia es mayor, mientras que a títulos más altos la supervivencia empieza a bajar. O sea que cuando yo trato a un paciente con criptococcus, si sé los títulos, puedo inferir si ese paciente va a tener una respuesta al tratamiento y por ende una menor mortalidad. Y esto es lo que nosotros deberíamos hacer. En todos los pacientes con menos de 100 CD4 deberíamos testear antígeno del criptococo por todas las bondades que les he expresado. Y definitivamente suena muy fácil, pero cuando usted tiene 40 pacientes para ver en un día, puede que se le pase. ¿Sí? Y resulta que estudiaron esto y se dieron cuenta que cuando la solicitud se hace durante la consulta, solamente el 27% de los elegibles se le indicó un cribado para antígeno criptococo. Mientras que el 95% de los elegibles, cuando se hizo a través de un protocolo de laboratorio, ¿esto qué significa? Que testearon al paciente, encontraron que tiene menos de 100 CD4 y sin preguntarle al médico le hicieron un antígeno frente a criptococo. La adherencia fue del 95%. Entonces, esto te ratifica que es necesario que todos estemos sintonizados, desde el tratante hasta el técnico de laboratorio, el microbiólogo, la bacterióloga, etc. Opciones de tratamiento. Esto es lo que históricamente hemos hecho. Anfotericina, flucitocina y fluconazol. ¿Por qué solamente me remito a estas tres? Porque son las que tienen evidencia. 3 fases identificables: fase de inducción, consolidación y mantenimiento. Esto es lo que debemos hacer siempre: inducción, consolidación, mantenimiento. ¿Cómo lo hacemos? Elección en fase de inducción: anfotericina deoxicolato más flucitocina es el régimen de inducción preferido, que debe cumplirse por una semana, continuando con fluconazol a la dosis alta por una semana. Grado de la recomendación: fuerte. ¿Sí? Ahora bien, inducción como alternativa: fluconazol más flucitocina es una alternativa para la fase de inducción. Grado de la recomendación: débil. Esto es lo que debemos hacer. ¿Por qué no les coloco dosis? Porque usualmente siempre les doy una recomendación. Como decía el papá de Betty la Fea, la memoria es puerca. Pues él decía, el diablo es puerco, y yo lo acomodo un poco. Yo prefiero que ustedes tengan en sus dispositivos una Sanfor y que lo puedan revisar para que se den cuenta que las dosis que usualmente se utilizan de Anfo B van de 0.5 a 1 miligramo y de la flucitocina de 1 gramo, usualmente dividido en 4 dosis. Pero eso yo quisiera siempre que lo tuviera. Vamos a ver si alcanzo a terminar. Terapia combinada. Entonces resulta que en esta terapia combinada yo me enteré de que la combinación imparte una ventaja de supervivencia sobre la terapia sola. La adición de fluconazol muestra un ligero beneficio con respecto a la Anfo B sola. Entonces, 2 semanas de anfotericina más fluconazol en terapia de inducción es una recomendación fuerte. Luego de eso, consolidación: fluconazol 800 miligramos diario por 8 semanas se recomienda como fase, con una recomendación fuerte. Y mantenimiento, profilaxis secundaria, 200 miligramos día como fase de mantenimiento. Esto se lo traigo porque usualmente ustedes están acostumbrados desde el punto de vista clínico a indicar Anfo B deoxicolato. ¿Sí? Miren, cuando ustedes se van al Vox Populi, todas las formas de anfotericina son POS. Luego, ¿cuál es la relación de indicar deoxicolato frente al liposomal que tiene menor toxicidad? Recuerden que debemos elegir moléculas costo efectivas. Hay que limitar la posibilidad de la falla, la selección de resistencia y la mortalidad o el mayor estancia hospitalaria. La elección no depende solamente del costo. Eso conlleva una falsa
economía. Y esto es un artículo que nos habla acerca de la labor primordial que tenemos que hacer para buscar los determinantes de mortalidad. Y son dos. Número uno, identificar los pacientes para hacer pretratamiento. Y número uno. Y número dos, utilizar anfotericina B liposomal junto a flucitocina. Esteroides, New England ya no los había respondido. Esto es del 2016. El tratamiento con esteroides no reduce la mortalidad y está asociado con más efectos adversos. ¿Cuándo iniciar antirretrovirales? También no lo respondió New England. ¿Cuándo? 2014. Cuando se inició TAR, 1 o 2 semanas después la mortalidad fue mayor. Cuando se inició más de 5 semanas la mortalidad disminuyó. Así que en ese momento hay que hacerlo. Y esto se lo traigo porque este hombre es el padre del principio de incertidumbre, Werner Karl Heisenberg. Todos los días reescribimos historias, todos los días descubrimos cosas. Como esto, que ahora la sertralina parece tener un efecto aditivo en la aclaración del hongo a nivel central. ¿Por qué medio? Aún está en franco descubrimiento. Sin base académica no hay sospecha clínica. Sin sospecha clínica no hay impresión diagnóstica. Sin impresión diagnóstica no hay confirmación diagnóstica. Sin confirmación diagnóstica no hay tratamiento óptimo. ¿Y en qué terminamos? En el indio Renato, ¿verdad? Amanso, atraigo, doblego, retiro de tercera persona. Busco al ser amado, ¿de acuerdo? Trabajos garantizados. Terminamos en eso. Les recuerdo que somos médicos que constantemente, o personal en salud que constantemente debemos capacitarnos para intentar proveer de mejor manera a todos nuestros pacientes. Muchas gracias. Les deseo 3.000 catapilas, ¿de acuerdo? 3.000 catapilas, pero de bendiciones, ¿de acuerdo? Y gracias por su gentil atención.